Nos lo han dicho varias veces. No podemos hacer ninguna obra para la salvación, porque la salvación la recibimos por fe únicamente. Pero la vida cristiana no quiere decir que sea una vida de pereza en la que nada se tiene que hacer, sino que debe ser una vida que exhiba de forma práctica el amor que tiene Dios por nosotros, y el amor que motivó a Dios el Hijo a dar su vida por ti y por mí. Romanos capítulo 12, 9 al 13 nos habla de aquella vida de amor que debe exhibir cada cristiano. Romanos 12, versículos 9 al 13 dice: El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El título de la meditación de hoy es Cristianos con vidas verdaderas. Y lo que quisiera que veas muy claramente en estos minutos es que Dios espera, incluso te anima a que vivas una verdadera vida cristiana. ¿Qué implica la vida cristiana? Vivir en amor verdadero y vivir en piedad verdadera. Vivir en amor verdadero y vivir en piedad verdadera. Vayamos al primer punto. Vivir en amor verdadero. Los versículos 9 y 11 dicen: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Las palabras de Pablo parecieran obvias, que hasta cierto punto innecesarias, pero esa obviedad podría revelar nuestra falta de práctica. Los creyentes, como ningún otro grupo humano, recibieron el amor más grande, no promesas de amor. Las promesas de amor son comunes, manifestación patente del amor de Dios. Este derramamiento del amor de Dios nos hizo beneficiarios de esta grande bendición. Y ese regalo no puede terminar simplemente ahí, que se ofrezca algo verdadero y que los que reciban muestren más bien falsedad. Recibir amor verdadero y dar un amor hipócrita. La vida cristiana implica ser verdadero, sin fingimiento. No solo nos llama a ser genuinos, sino a que también parte de esta necesaria presencia del amor en tu vida debe llevarte a ser una persona que sienta el amor y que además lo demuestre. Recordemos lo que dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Como cristiano, debe ser prácticamente como una obligación, alguien que exprese amor genuino, no fingido. Consecuentemente, cada uno debe analizar su propia vida para ver el estado de su corazón, si en él existe el amor que Dios demanda. Y a continuación sigue diciendo: aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Pero qué pasó? ¿Se fue a otro tema? No, más bien continúa la misma idea, como dando ejemplos de cómo debe ser el amor. Por eso dice: detestando todo lo mal, todo lo que hace daño a los demás, y mantenernos en el ejercicio del bien al prójimo, de tal manera que parezcamos estar adheridos a lo bueno y a una humilde bondad puesta al servicio de los demás. Nuestro amor debe buscar el bien de los demás. Nuestro amor debe estar al servicio de los otros. Esto nos encamina a dar un paso más adelante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. La relación con los hermanos debe ser algo así como el amor a nuestros padres. Debe haber simpatía, debe haber amistad que nos lleve a una concordia fraternal. Esto no es muy practicado, ¿no es cierto?
Tampoco lo era en el tiempo de la iglesia romana, en el tiempo de Pablo también. Por eso el apóstol continúa diciendo que tú seas el primero en preferir a los hermanos. Esa es la idea. El amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal, que tú seas el primero en preferir a los hermanos. Sé tú el ejemplo de una vida de verdadero amor y de preferir a los cristianos que están cerca tuyo. ¿Recuerdan el ejemplo que tenemos para todo esto? Sí, el Señor Jesucristo, quien con su venida nos trajo el amor de Dios consigo. Él vivió una vida que no tenía como centro Él mismo, sino su centro era el Padre. Y luego estaba también entregado a hacer la voluntad del Padre. En su vida no hubo engaño, sino entrega y amor a los demás, al Padre y a los demás. De principio a final, hasta el extremo de dar su vida para que podamos llegar a Dios. No escatimó nada, porque era la única manera en la que podemos llegar al Padre. Por su sacrificio en la cruz del Gólgota, el Señor Jesús es nuestro Salvador, y más que eso, es nuestro supremo ejemplo de entrega y de vivir en amor verdadero. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que las personas podrían ser lastimadas por tu falta de amor? ¿O que tu falta de amor sea como una vacuna para los que no son creyentes y para que no sean creyentes? Escuché a una amiga que me habló de ello, de cómo su abuela se había hecho evangélica, es decir, había recibido al Señor, asistía a la iglesia, asistía con regularidad. Y bueno, como sucede en muchos casos, los familiares, sus hijos, los nietos decían, bueno, si quiere ir, que vaya. ¿Qué de malo va a encontrar? ¿Qué mal le van a hacer? Hasta que enfermó de cáncer. Y por lo avanzado de su enfermedad ya no podía ir a la iglesia. Su deseo era alabar al Señor en familia, en la iglesia. Los familiares, a ruegos de ella, fueron a la iglesia a pedir que los hermanos vayan y si pudieran hacer un culto allá. Tras de muchos ruegos, dice, finalmente accedieron. Era las veces que más feliz vi a mi abuela, dijo su nieta. Cómo cantaba, cómo se sentía feliz entre ellos. Pero ellos nunca más volvieron. Cuando falleció mi abuela, fuimos a decirles, pero ninguno de ellos vino. La conclusión a la que llegaron, ellos no la querían. Y pensaron entonces que aquello que hacía feliz a su abuela era un fraude. La iglesia era una simulación, que los cristianos eran unos hipócritas. Quizás si estos cristianos hubieran mostrado un poco más de amor, toda una familia se hubiera hecho cristiana por ese testimonio. En lugar de ello, al parecer, fueron vacunados contra el Evangelio. Piensa en tu actitud al respecto. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿La iglesia verdaderamente es así? Esa es la manera, pero en la que nos ve. Nuestro amor, por eso, es a lo que nos convoca a Dios, debe ser genuino, de tal manera que estemos buscando el bien de los demás, amándolos de forma pura, desinteresada, tanto a creyentes como a aquellos que no lo son, aunque siempre prefiriendo la cercanía de los hijos de Dios. La vida cristiana, entonces, es más que decir yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Requiere que vivamos genuinamente como cristianos. A eso es a lo que Dios nos motiva. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el ser cristianos? Dijimos la primera inclinación, vivir en amor verdadero. Y la segunda es vivir en piedad verdadera. La piedad tiene que ver con dos cosas. Primero, una actitud personal de aceptación a Dios. Y lo segundo, una vida de acción que emana de aquella relación. Eusebio de Cesarea definió la piedad de la siguiente manera. Es levantar la vista hacia el solo y único Dios. Y a una vida en consonancia con Él. La palabra piedad no se encuentra en este pasaje, pero expresa aquello a lo que Pablo nos está motivando.
esto es, a vivir en confianza plena de Dios y como consecuencia tener una vida que a Él le agrada. En los versículos 11 al 13 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos versículos son prácticamente un listado de 7 hechos prácticos para una vida cristiana. Una vez más, inicia con nuestra actitud hacia los demás, posponiendo nuestro provecho personal, anteponiendo las necesidades de los demás. Y que esto lo hagamos con diligencia. Ahora, en algunos casos haciendo esto nos vamos a encontrar que hacemos cosas por personas que no lo merecen. Y esto podría desanimarnos. Pero sea lo que fuere que encontremos, Dios nos invita a asemejarnos al Señor Jesús con toda diligencia. Él dio su vida por la humanidad en un sacrificio perfecto como la única alternativa posible para acercarnos a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa en la actualidad? Es rechazado por muchos. Pese a ello, y aún sabiendo que esto acontecería, voluntariamente entregó su sangre, es decir, su vida. El hecho de dedicarnos a los hermanos en hasta cierto punto menoscabo de nuestro bienestar y nuestro interés implica un sacrificio, pero esa es la vida cristiana. De más está decir que no es fácil, por eso Pablo continúa con la exhortación, como expresándonos el modo de poder cumplir con todo ello, cuando dice en el versículo 11, fervientes en espíritu. Si deseamos hacerlo impulsados por el simple hecho de lo que queremos por la voluntad personal, lo que vamos a obtener es oposición de nuestra carne. Juan Calvino, al respecto, escribió, «La carne es perezosa, tira de nosotros hacia atrás, como un viejo asno al que hay que picar y aguijonear para que avance. Únicamente el ardor espiritual puede corregir nuestra pereza. Es una tarea un poco complicada, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien puede iluminar nuestros corazones para ejecutar adecuadamente aquello que Dios desea de nosotros. Luego continúa con 3 propósitos que tiene que ver con el servir al Señor. El primero habla de estar gozosos en la esperanza, complacerse en la espera del cumplimiento de la promesa de Dios. Esto tiene que ver con la glorificación de nuestros cuerpos. Cuando hablamos y oímos de aquello que sucederá, de cuando el Señor Jesús venga, ¿qué es lo que motiva tu corazón? ¿Te alegra? ¿Te llena de gozo y un mayor anhelo de su cumplimiento? Cuando se habla del embarazo de una mujer, se le llama la dulce espera. ¿Lo escucharon? Y si bien trae alegría a los padres y a los familiares, no es nada en comparación con ver al Señor Jesús viniendo con poder y gloria, reuniendo a los suyos de todos los extremos de la tierra, y que todos sean transformados para nunca más padecer muerte, ni sufrimiento, ni angustia, ni tampoco dolor. Esta, hermanos, es la verdadera dulce espera. Esta debe ser nuestra dulce espera, cuando el Señor Jesús se manifieste y nosotros seamos transformados. Por eso Pablo continúa, gozosos en la esperanza, y luego dice, sufridos en la tribulación. Porque mientras esperamos su venida, inevitablemente estaremos sometidos a eventuales sufrimientos, angustias y aflicciones. Y de pronto tendremos que aceptar y vivir dispuestos a padecer eventuales persecuciones, aunque en el país no las sufrimos. Oí alguna vez que un cristiano tiene que sufrir lo que los cristianos sufren y disfrutar de aquello que los cristianos disfrutan. Por ejemplo, padecer del ser tildados como de aquellos que se oponen a las alegrías, algo así como los aguafiestas.
los que dividen comunidades, quienes no participan de festividades populares, los que son vistos como intransigentes y aún más, tenemos que padecer las burlas de los demás. Pero también debemos ser de los que disfrutan, por ejemplo, de la lectura de las Escrituras, de la comunión con los hermanos, de cantar alabanzas al Señor en medio del pueblo o en forma privada también, de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo y, por supuesto, también de acudir con perseverancia ante nuestro Dios mediante la oración. O más bien, viviendo en un intenso y permanente deseo de orar y hacerlo, estar en comunión con Dios y de esa manera también servir a Dios, siendo constantes en la oración que nos dice Pablo. Luego continúa hablando del cristianismo práctico al decir en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tal vez sea todavía algo más fuerte que compartir, sino más bien poniendo en común lo tuyo para ayudar a aquellos de tus hermanos que lo necesitan. No considerar que tus bienes son tuyos nomás y que nada ni nadie tiene que meterse con ellos, sino estar dispuestos a deshacerte de lo tuyo para el beneficio de los otros. Y cuánto más si se trata de uno de los hermanos cristianos que está pasando dificultades, y más cuando ellos son de los más pobres, de los más humildes, que necesitan de tu ayuda. O quienes siendo extranjeros necesitan de tu hospitalidad. No habla Pablo aquí de algo potencial, es decir, que puedes hacerlo si alguna vez te topases con algo de esto, no, sino de ser un corazón dispuesto y práctico en esto, porque siempre en medio de la iglesia hay alguien que padece necesidad. Una vez más, también tienes que ser prudente en que van a haber algunos que quieran aprovecharse de la ayuda que prestas. Pero con todo y eso, todo tu realizar, toda tu forma de vida tiene que estar acorde con la piedad que Dios espera de ti, el que vivas en una verdadera piedad. Hace algunos años, la hermana Janet Urquidi compartió con la congregación que había abierto en Pampajasi una horita feliz en su casa y entre lo que decía es bonito tener a niños en casa que están empezando a conocer la palabra de Dios. Continuaba diciendo, yo te animo a que dediques un tiempo y abras las puertas a niños y a padres también, pero al abrir tus puertas, tienes que estar preparado para que algunos de tus adornos, por ejemplo, algunos adornos que siempre te han gustado, los has protegido de tus hijos, de pronto no los veas más, porque alguno de tus pequeños invitados lo llevó para su casa. Y junto con esto también debes estar preparado para dar un testimonio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo un maestro de niños no pueden verte ellos estando en malos pasos o discutiendo esposo y esposa, porque podrían llegar a la conclusión de que de pronto no eres un cristiano verdadero. El testimonio personal debe ser cuidado. Y tal vez sea esto lo que limita a muchos de nosotros. Decimos que somos cristianos, pero no vivimos como debiéramos hacerlo, porque de pronto lo vemos como costo muy alto. Nos oponemos con justa razón a quienes dicen acepta al Señor Jesús y todo te va a ir bien, no vas a tener ningún problema. Rechazamos el falso evangelio, eso está bien, pero tampoco aprobamos el genuino evangelio, aquel que nos pide que seamos cristianos verdaderos con vidas verdaderas. En el transcurso de esta meditación, hemos visto que Dios a través del apóstol Pablo nos motiva a que vayamos unos pasos más adelante en el del conocimiento y la aceptación de nuestra salvación, que es solo por fe, y que vayamos más adelante, porque si nuestra fe es correcta, debe llevarnos a amar de manera genuina y desinteresada, y estar dispuestos a demostrar ese amor.
sea a nuestros hermanos o a quienes lo necesiten. Un amor que te lleve a renunciar a tus derechos y posponerlos ante la necesidad de los demás. Este tipo de amor es tan solo el reflejo del amor divino, aquel que se dio a sí mismo hasta la última gota de su sangre. Y esto nos llevará a la diligencia en nuestra entrega, sirviendo a los hermanos con la ayuda del fervor espiritual de nuestro interior encendido por el Espíritu Santo, y que nos lleve a servir a Dios, esperando anhelantes la venida del Señor y Salvador Jesucristo, necesitando de la presencia de Dios en nuestras vidas y por eso acudiendo con perseverancia y mucha necesidad a la oración, posponiendo lo nuestro para satisfacer las necesidades de los hermanos, como muestra de darnos a nosotros mismos por ellos y siendo hospitalarios. Hermanos, si hacemos esto, bienvenidos a la vida cristiana, aquella que Dios espera de nosotros. Te propongo que empieces ya mismo, durante esta semana, este mes, antes que llegue el siguiente año. Dedica el tiempo a uno de tus hermanos, a uno de la iglesia, quizá alguien que ni te saluda. Empieza pidiendo al Señor por un genuino amor que te acerque a esta persona y comparte con él. Ora cada día por él. Hazlo tu amigo, pero no lo espantes, no te acerques de pronto, no saluda y cultiva una amistad con él. De manera que al llegar el próximo año juntos, busquen en amor a un tercer amigo para vivir juntos la vida cristiana. Queridos hermanos, Dios espera, nos invita a que vivamos una verdadera vida cristiana. ¿Qué implica la vida cristiana? Vivir en amor verdadero y vivir en piedad verdadera. Terminemos orando. Bendito Padre nuestro Señor, te pedimos perdón porque nuestro amor ha sido selectivo y entonces no ha sido amor. Señor, comparte con nosotros, danos más de tu amor para que fructifique y podamos dar a los demás. Que tu amor sea como una semilla que dé fruto en nosotros y demos más amor y seamos reconocidos, así como el Señor quiso que seamos, por el amor que nos tengamos unos a los otros. Debemos confesar que no hemos seguido ese camino, Señor. Ayúdanos, guíanos en el servicio a ti, con amor hacia ti, pero también servicio y amor a nuestros hermanos. Haz este cambio en nosotros, te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.